Hola, esto es Meditaciones Literarias y el día de hoy se me hincharon las ganas de presentar una lista más de libros que cambian vidas. Yo sé que si tú eres un millennial, esta lista te va a mamar. Por cierto, si entraste a esta lista esperando encontrar libros sobre finanzas, autoayuda, etcétera, pues lamento decepcionarte, aquí solamente me concentro en novelas, en poesías y en cuentos. Así que, fiu fiu. El primer libro que me cambió la vida es este, Justina del Marqués de Sade. Yo recuerdo que en la preparatoria, o en el bachillerato, mejor dicho, donde estudié, me habían platicado sobre el Marqués de Sade. Me habían dicho que era un escritor muy loquito y yo en mi cabeza dije, wow, yo quiero leer cosas locas porque quiero estar igual de loco. Entonces, lo primero que hice fue ahorrar todo el dinero posible y a la primera oportunidad que tuviera de hacerme con algunos de los ejemplares del Marqués de Sade, no lo iba a dudar y lo iba a comprar. Y justamente compré Justina. Me acuerdo todavía que lo leí en 3 días y fue una experiencia, al menos para mí fue una experiencia muy reveladora y fue como de wow, quiero repetir esta experiencia, quiero leer todo lo que hay del Marqués de Sade. Y sí, los siguientes libros que compré fue el de Juliet, Los 120 días de Sodoma y me robé un ejemplar de Filosofía del Tocador. Aquí está el ejemplar de Filosofía del Tocador que me robé. Bueno, en realidad no me lo robé, me lo prestaron y nunca lo devolví. Lo siento. Entonces, este libro de Justina me marcó mucho, me cambió la vida, porque fue el primer libro que yo quise leer por voluntad propia. Y a partir de ahí quise explorar otras posibilidades, otras autoras, otros autores. Entonces, sin duda ese libro fue importante. Si yo no hubiera leído ese libro, seguramente no me habría convertido en un lector y no habría decidido estudiar literatura. El segundo libro que me marcó es este, Erecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones de Charles Bukowski. Es evidente que para estas alturas yo ya estaba muy influenciado por mis lecturas del Marqués de Sade y lo único que quería era leer cosas similares, cosas que tuvieran imágenes sexuales. Entonces cuando encontré el título de este libro fue como de wow, tengo que leerlo. Y fue una grata impresión porque sí, evidentemente había este tipo de escenas, pero también me encontré con otras cosas, con cosas mundanas, como puede ser el tomarte una cerveza, el estar desempleado, el verte sin dinero, el sentirte perdedor. Y esa vena de Bukowski me gustó mucho. Y a partir de ese libro busqué otros libros del mismo autor. Eso me llevó a Máquina de Follar, me hizo leer Mujeres y también Hollywood y Pulp. Y sin duda, cuando leí Bukowski fue la primera vez que sentí la sensación o la necesidad de yo expresarme por mis propias palabras. Entonces, sin duda fue Erecciones, Eyaculaciones y Exhibiciones, sin duda fue un libro que me cambió la vida. El tercer libro que me cambió la vida fue este, Aullido y otros poemas de Allen Ginsberg. Este libro me hizo entrar en una etapa snob de mi vida en la que yo solamente quería ir a los bares a leer un libro o peor aún, irme a meter a los bares con un cuaderno y una pluma para escribir sobre mis borracheras y presumirla con mis amigos. Fue una etapa muy rara, afortunadamente duró muy poco, pero bueno, además de eso, también Ginsberg me hizo conocer la poesía. Y no solamente conocerla, leerla, sino también intentar escribirla. Entonces, pues tal vez algún día me anime a mostrarles ese tipo de poemas. Realmente no estoy muy orgulloso de eso, pero sin duda fue un gran descubrimiento. Fue un gran descubrimiento. Y ojalá algún día pueda leer este libro. El cuarto libro que me cambió la vida es este, La Rayuela de Julio Cortázar. Este no es el primer ejemplar que tuve. El primero, bueno, murió, se me maltrató mucho y después me hice con este. Este libro es curioso porque para quienes ya han leído Rayuela saben que no hay un orden para leer el libro. Y eso fue algo, la primera vez que yo lo leí fue algo muy desafiante. No podía evitar intentar leer el libro de cabo a rabo, de inicio a fin, página por página. Me costó mucho trabajo acoplarme a la propuesta de Julio Cortázar, o peor aún, me resultó todavía más difícil
crear un propio orden para mí, ¿no? Entonces, sin duda fue una experiencia muy desafiante la primera vez que lo leí. Ya las siguientes veces fue más divertido y me hizo cambiar mi concepción de la literatura, que es justamente esto que acabo de mencionar. Yo estaba acostumbrado a que los libros se leen completos y en orden, ¿no? De inicio a fin, de izquierda a derecha, palabra por palabra, párrafo por párrafo. Y este libro me cambió esa concepción y sin duda, si yo no hubiera conocido La Rayuela de Julio Cortázar, no habría podido conocer otros autores que fueron todavía más desafiantes y que voy a presentarles. Pero bueno, ojalá puedan leer Rayuela de Julio Cortázar y se puedan divertir. El siguiente libro que me cambió la vida es Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Este libro también resultó muy desafiante porque, bueno, yo ya había leído Rayuela cuando llegué a Los Detectives, pero las primeras veces que lo leí no entendí el juego que estaba proponiendo Roberto Bolaño. Y me acuerdo que las primeras 2 veces que leí el libro, lo leí igual, de inicio a fin, en orden consecutivo, pues. Y fue hasta mucho tiempo después, con el paso de los años, que entendí que los detectives salvajes no se leen así. Para quienes ya han leído el libro y tienen más o menos presente el índice, saben que está constituido por un diario escrito por Juan García Madero y la otra parte está constituida por testimonios. Entonces, no entendía que el diario y los testimonios se complementan a sí mismos y que evidentemente no se leen en orden consecutivo, sino que puedes leer primero el diario y complementarlo con los testimonios, o bien leer los testimonios y juntarlo con el diario, o simplemente leer algunas de las dos partes, ¿no? Pero bueno, yo al inicio las primeras veces que lo leí no entendía ese juego y fue también una lectura muy desafiante. Esto por un lado, y por otro lado también me resultaba desafiante por todas las referencias culturales que están en Los Detectives Salvajes. La referencia a las vanguardias literarias del siglo XX, en concreto a poetas, simbolistas, al surrealismo, incluso al dadaísmo, incluso a corrientes literarias de aquí mismo, de México y del continente. Y tampoco entendía que Los Detectives Salvajes eran una especie de respuesta a todo este juego erudito de Jorge Luis Borges. Para quienes tienen una noción de la obra de Borges, saben que la mayoría de los personajes de Jorge Luis son muy eruditos. Y curiosamente en Los Detectives Salvajes, sus personajes, la mayoría son poetas, pero poetas mediocres, ¿no? Entonces creo que se puede entender como una especie de respuesta a Jorge Luis Borges, ¿no? Como una especie de contrapunto, mejor dicho. Por otro lado, Los Detectives Salvajes fue el primer libro que me puso en el dilema de que, ok, sí me quiero dedicar a la literatura, pero ¿qué quiero específicamente? ¿Qué voy a hacer? ¿Quiero estudiarla como lo hace un filólogo o quiero dedicarme a la creación? Entonces ese libro me puso en ese dilema. Fue en ese sentido, Los Detectives Salvajes me cambió la vida. El siguiente libro que me cambió la vida es La Metamorfosis de Franz Kafka. Bueno, sí confieso que la primera vez que lo leí no lo terminé de leer. Yo estaba muy chico y no contaba con el bagaje literario que sí tuve la segunda vez que lo intenté leer. Y la segunda vez que lo intenté leer fue una experiencia reveladora, porque fue como de, wow, estoy acostumbrado a que los personajes de los libros que leo se asemejan mucho al ser humano, pero aquí hay un insecto, y fue como de, ¿es posible que la literatura pueda hacer eso? Y fue como de, sí, wow, yo quiero jugar ese juego también. Y bueno, en otras lecturas que he hecho, pues me ha permitido entender que pues realmente la transformación no está en Gregor Samsa, que es la transformación obvia, sino en el resto de los personajes que rodean a Samsa, su familia, que poco a poco se va haciendo más hostil. Eso por un lado. Y por otro lado, me hizo entender cómo dentro de la condición humana la violencia se va normalizando de manera progresiva. Y eso me ha perturbado y me ha perturbado durante mucho tiempo, y eso se lo debo a este libro justamente.
Así que si no lo has leído, corre a leerlo. El otro, bueno, no es un libro, es más bien un relato, es El Aleph de Jorge Luis Borges. Este relato me pareció muy revelador porque hasta ese entonces, cuando lo leí por primera vez, yo nunca había leído algo sobre el olvido, que tratara sobre el olvido, o en concreto, no había leído algo que tratara sobre esa lucha contra el olvido. Y siento que el Aleph es justamente eso, un intento, una lucha por mantener vigente a la memoria, y en concreto mantener vigente sus momentos que de alguna u otra forma nos vuelven dichosos. Y justamente una de mis frases favoritas, o creo que es mi frase favorita de todo el relato, es justamente esta, se las voy a mostrar. Ahí a ver si se ve. Y dice así: nuestra mente es porosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz. Y justamente es lo que le pasa a nuestra memoria, ¿no? Que con el paso del tiempo, pues nuestros recuerdos más significativos pues se van falseando. Y la memoria necesita hacer eso, justamente para mantenerlos vigentes. Y en lo personal, la primera vez que lo leí, me sentí identificado con el narrador. Porque al igual que yo, siento que ese narrador es melancólico, es nostálgico. Y siento que a ese narrador también le cuesta mucho trabajo asimilar los cambios. Y que la necesidad, y que ese narrador, al igual que yo, tiene esa necesidad de recurrir a su pasado para llenar de significado su presente. Entonces, en ese sentido, el relato del Aleph de Jorge Luis Borges me cambió la vida. El siguiente libro, que ya ni sé en qué número vamos, es este, El mundo de Sofía. Este libro tengo un sentimiento encontrado porque, por un lado, gocé cuando lo leí, porque el libro me acercó a algunas de las mejores mentes que han pisado nuestro planeta, y evidentemente fue tanta la pasión que decidí dedicarme profesionalmente a esto. Y yo quería ser como Sofía Asmundsen, yo quería iniciar ese viaje intelectual y conocer a las mejores mentes y entender el porqué de muchas cosas. Pero, bendito sistema educativo superior en México que mata las curiosidades. Y bueno, tal vez eso sea materia para otro video. Pero no sé, por un lado, este libro me llevó por un camino en el cual sentí mucha frustración. Pero al mismo tiempo gocé la lectura en su momento. Ahí está, El mundo de Sofía. Y finalmente, este libro, Si una noche de invierno, un viajero, de Italo Calvino. Cuando yo leía Calvino, pues yo ya conocía la obra La Rayuela de Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Roberto Bolaño, en fin, estos autores que conciben la literatura desde el juego. Y evidentemente Calvino es un autor que también le gusta jugar con la literatura. Pero las primeras veces que yo leí este libro fue una auténtica pesadilla, porque yo no asociaba, no entendía que este libro no es un libro común, ¿no? Es un libro que uno lo puede leer en el orden que quiera y se entiende perfectamente. Esto por un lado. Por otro lado, tampoco entendía que este libro es algo así como un gesto de amor hacia el lector. Porque lo que hace Calvino en Si una noche de invierno, un viajero, es que transforma, o vuelve, mejor dicho, a cada lector o a cada lectora protagonista, ¿no? No es que el libro incluya al protagonista, como usualmente ocurre con los libros que leemos, sino que cada lector individual es el protagonista. Entonces es algo muy padre, es como que un gesto de consideración por los lectores que creo que pocos escritoras o pocos escritores han tenido a lo largo de la historia. Y no sé, fue algo mágico. Nunca había vivido esta experiencia. Pero, como les digo, las primeras veces que lo leí sí me costó mucho trabajo y confieso que no entendía el juego. Fue mucho tiempo después que entendí y dije, claro, qué manera de volver activo a un lector, ¿no?
creo que pocos libros, o pocos escritoras, o pocos escritores tienen este objetivo de volver activos a los lectores, y es algo que se agradece. Y en este sentido creo que Calvino lo logra, lo consigue. Esto por un lado. Y por otro lado, tiene una peculiaridad esta novela, aunque también creo que cada capítulo se puede leer como un cuento, juega con la frontera, ¿no?, entre relato y novela, por un lado. Y la peculiaridad que quiero mencionar es que el índice de la novela es también un poema, ¿no? Cada capítulo, cada título de cada capítulo es en realidad un verso, ¿no?, de todo el poema. Entonces tiene esta curiosidad que evidentemente nos remite a un juego, ¿no? Entonces, si no han leído Si una noche de invierno un viajero, yo los invito a que cuando tengan la oportunidad lo hagan, porque es verdaderamente algo, es una experiencia única. Y bueno, pues eso ha sido todo. Bueno, te acabo de compartir mi lista de libros que me cambiaron la vida, y me gustaría saber si tú también tienes algún libro o algunos libros que te han cambiado la vida, y si es así, pues déjalo en la caja de comentarios. Me gustaría saber qué libros te han transformado de alguna manera tu vida. Sirve que yo también conozco a nuevas autoras o a nuevos escritores. Y pues también te agradezco si te quieres suscribir, que dejes un like a este video, tu comentario, como acabo de decir, y que actives la campanita de notificaciones. Espero subir videos con la mayor frecuencia posible. Y pues creo que eso es todo por hoy. Gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.